Por ejemplo, de un caso histórico es el incendio de Santander, que se originó en una chimenea mal apagada y nuevamente un temporal de fuego, perdón, un temporal de viento hizo que el incendio fuera muy grande, duró 2 días y se llevó toda una zona medieval, incluyendo la catedral, igual miles de familias sin hogar, la ciudad sumida en el caos y aislada del resto del país durante días. Y pues las fotos que se ven de cómo quedó eh, esa ciudad parecía que hubiera sido bombardeada, como en la Segunda Guerra Mundial. Luego otro caso es el de la Torre Windsor en Madrid. También era una torre, eso ya más reciente, en el 2005. Era una torre de 106 metros, 34 pisos. Era un centro de negocios ahí en Madrid. No se perdieron vidas, pero duraron 16 horas para extinguir el incendio. Tenía 2 escaleras contra incendios, pero no tenía sistema contra incendios, porque cuando se construyó no era obligatorio. Pues eso de que estuviera en remodelación hizo que no se perdieran vidas. Lo estaban remodelando para agregarle una nueva escalera de emergencias para poder evacuar. Y también le están instalando sistemas automáticos de detección y extinción. Para edificios de altura de menos de 100 metros, allá en España no son obligatorios. Y pues él tenía 106 metros. Claro, se hizo antes de las leyes. Ahora aquí harían un edificio de 99.99 metros y probablemente no tuvieran que hacerle muchas cosas. Ok. También ese tipo de cosas son detalles que hay que saber, porque para darle recomendaciones a las personas, a veces por un simple detalle les va a tocar hacer una inversión mucho más grande. El otro es un supermercado que el licuado Bolaños era en Paraguay, y resulta que era como un centrito comercial, era un supermercado muy grande, pero tenía un área de comidas. Entonces resulta que en la chimenea había grasa acumulada. Entonces es otra de las causas de incendio, ¿no? Dice, esto fue un domingo a mediodía, entonces imagínense, está en un supermercado, uno llega ahí, ustedes ahora no saben porque todavía no, pero llega y está toda la familia, el abuelito, la abuelita, los carajillos corriendo de allá para acá, hasta el perro y el gato llegan, ¿verdad? Entonces, muy lleno, muy lleno. Hubieron 2 explosiones en el centro comercial y había supermercado, parqueo, oficinas comerciales y un restaurante. Y fue en las cocinas del restaurante donde ocurrieron. Por eso es que ahora han visto que se agregó una nueva clase de incendio, que es la clase K, porque las cocinas es donde comienzan la mayoría de los incendios. Y esa grasa acumulada causó una explosión. La gente no podía salir porque los guardas cerraron la puerta para que la gente no se fuera sin pagar. Y entonces murió mucha gente, casi 400 personas, la mitad niños y más de 500 con heridas de diversa consideración. Y 56 personas con quemaduras de tercer grado. Otro incendio famoso fue República Cromañón, ese fue en Buenos Aires, Argentina, una discoteca ubicada ahí. Resulta que hubo un incendio, había un concierto de una banda rock y murió mucha gente, casi 200 personas y más de 1000 heridos, o sea, como 1500, vean. Empezó a las 22 horas, o sea, a las 10 de la noche, con 50 minutos, más o menos las 11 de la noche. Uno de los asistentes encendió un elemento de pirotecnia
y impactaron en una tela plástica que tenían de adorno en el techo, en el cielo raso, y la tela era inflamable y había guata recubierta por planchas de poliuretano. Entonces el poliuretano libera mucho ácido cianhídrico y es una de las cosas más tóxicas para las personas en un incendio. Eso se le agrega obviamente todo lo demás que puede tener el humo. Resulta que ellos empezaron a tratar de salir y nuevamente ocurrió que la salida de emergencia no estaba disponible. La luz se fue, el lugar estaba muy lleno, había concierto, había más gente de la que estaba autorizada. Una de las salidas de emergencia estaba cerrada con candado y con alambres, y los gases tóxicos mataron a la gente, la asfixiaron. Algunos de los que lograron salir, como era un lugar de diversión, se dieron cuenta que salieron y que no habían salido los amigos y se volvieron a buscar los amigos o ayudar a rescatar personas, y algunos no pudieron salir. No todo el mundo murió en el incendio, pero algunos murieron después en el hospital. En total 194 personas y 1.400 personas heridas. Ahí lo interesante fue que murieron niños, y no tenía por qué haber niños en un lugar de estos, y parece que pues siempre hay muchachitas muy jóvenes que tienen chiquitos y pues ellas quieren divertirse, y resulta que parece que había en los baños de mujeres, siempre tienen bastante espacio así, había una guardería obviamente ilegal, ¿verdad? Pero yo pienso que es la mejor explicación, porque no hay razón, porque supuestamente niños no dejan entrar a un lugar de eso. A ustedes ni con cédula, ¿verdad? Tienen que tener la cédula y tener 18 años para entrar, y ahí murieron chiquitos. Quiere decir que sí es cierto que probablemente había una guardería, había alguien cuidando niños ahí. Los decesos fueron inhalación de gases. El monóxido de carbono, ácido cianhídrico, que les dije que lo produce esa espuma de uretano. Y pues hubo uno que esa compresión torácica abdominal es que seguro la gente le pasó por encima perdón, a la persona. Hubieron 46 ambulancias, 24 hospitales se ocuparon y 11 clínicas privadas. Resulta que la gente que habían contratado para brindar primeros auxilios no contaba con preparación requerida. Entonces ven, es el tipo de cosas que es parte de la planificación, ¿verdad? No contrataron profesionales para disminuir los costos. Eso fue un riesgo que tomó, ¿verdad? Una tolerancia que tomaron, y seguro más de una vez lo habían hecho y no había pasado nada. Y el otro incendio es el que pasó aquí en Costa Rica, del Calderón Guardia, en el año 2005. En la madrugada empezó el incendio, y todo era una de las partes más viejas del Calderón Guardia, que se habían construido en el 43. Obviamente, al ser un edificio tan viejo, no tenía ningún tipo de sistema contra incendios, y él comenzó en el 5.º piso y murieron 19 personas y se destruyeron aproximadamente 1.800 metros cuadrados. De todo lo que se ve de los incendios, se va aprendiendo, ¿verdad? Eso va ayudando también a que cambien las normas, a que se hagan más exigentes las regulaciones, ¿verdad? Las personas empezaron a ir preocupándose por mejorar condiciones para que si un evento ocurre, pues no haya tantos fallecimientos. Parte de las cosas que hay que hacer son educación, que las personas sepan
qué es lo que tienen que hacer, por qué lo tienen que hacer, qué es lo que necesitan hacer, ¿verdad? Porque legalmente hay ciertas cosas que son obligatorias y ver lo que es salidas de emergencia, las señalizaciones, las alarmas y los sistemas que hagan que el incendio no crezca tanto como, por ejemplo, los sistemas de rociadores, ¿verdad? O los sistemas de detección de humo que en los primeros momentos pueden avisarle a las personas que hay un incendio para que no se haga tan grande. Esas inversiones pues no producen dinero en el corto y mediano plazo y entonces usualmente hay que obligar a los propietarios, o sea, si no lo haces te cierro. Entonces, ustedes como profesionales pues necesitan conocer este tipo de cosas porque les permite diseñar para dar seguridad a las personas, porque ese es el objetivo de los sistemas contra incendios, que las personas puedan salir con vida. Otro accidente en Los Alfaques, eso fue una zona de camping, de playa, estaba lleno de remolques y gente acampando, y resulta que un contenedor con propileno llevaba 23 toneladas y él tenía permitido cargar 19, entonces iba sobrecargado, iba por una carretera no habilitada. Ahora aquí en todos lados es costumbre, porque a veces esas carreteras no habilitadas pues no tienen tanto tráfico y se economiza algún tiempo. Aquí un ejemplo, aquí es por ejemplo la carretera Coris que va a Cartago. Se supone que no tienen que haber camiones de cierto tonelaje hacia arriba y siempre aparece alguno, ¿verdad? Que al estar ahí pues hace que el tráfico sea muy lento y todo eso. Y pues hace unos años, un par de años o así, en Puerto Juárez, por esos lados, había un puente que tenía todos los rótulos de que no pasara tránsito pesado, y resulta que creo que fue una vagoneta la que iba pasando y se vino abajo con todo con todo y puente. Entonces, pues en todo lado pasa, no solo aquí, y ese contenedor iba por una carretera donde no estaba autorizado. Y entonces el contenedor se fisuró, empezaron a emanar gases y empezó un incendio de explosión por blive, porque al empezar el incendio empieza el blive. Luego vamos a estudiar qué es un blive. Es algo que hace que el calor que está recibiendo del incendio de un pronto a otro haga que todo un líquido haga como una burbuja gigante que hace que suba, una burbuja gigante que va de abajo hacia arriba y hace que se produzca un incendio y una gran bola de fuego. Hubieron 215 muertos en el campamento. Y pues en México había una central de distribución de LPG en San Juan y Suatepec. Eso fue en el año 84. Se rompió una tubería que había entre tanques y empezó un incendio y hubieron varios blives. Me imagino que en las esferas del LPG, y hubo falta de preparación y equipamiento para atender esa emergencia, y hubieron 500 muertos y 4.000